La realidad no se doblega ante el esfuerzo, se dobla ante la frecuencia. La mayoría de la gente pasa la vida esforzándose, forzando, persiguiendo resultados que siempre parecen escaparse por un hilo. Lo llaman ambición. Lo llaman manifestación. Pero en el fondo, solo hay ruido. Un zumbido constante de desalineación que confunde el mismo campo que intentan dominar, porque el universo no escucha lo que dices, él escucha lo que tú. Crees que estás pidiendo abundancia, pero tu cuerpo vibra con escasez. Crees que estás invocando la paz, pero tu pulso susurra inquietud. Crees que irradias amor, pero tu aliento aún transmite miedo. Las palabras son irrelevantes. Lo que determina las respuestas que recibes es el mensaje que transmiten. Es como intentar sintonizar una emisora de radio gritándole. El volumen no cambia la frecuencia. La vibración sí. Y ahí reside el secreto que casi nadie percibe, no porque esté oculto, sino porque es demasiado simple para que el ego lo acepte. No puedes hacer que la realidad te obedezca mediante el poder del pensamiento, ni mediante la insistencia de la voluntad. La haces responder cuando se convierte en el patrón que ella reconoce. Controlar no es lo mismo que dominar. Controlar es armonizar. Es el momento exacto en que tu campo interno deja de contradecirse y cada célula comienza a emitir la misma nota, clara, estable, irresistible. Imagina tu vida como un océano de partículas esperando instrucciones. Cada emoción, cada respiración, cada creencia silenciosa es la batuta de un director de orquesta. Cuando tu ritmo cambia, todo a tu alrededor se mueve, pero cuando pierde el ritmo, todo se detiene, indeciso, confundido, sin saber a qué orden responder. Por eso tanta gente persigue resultados y solo encuentra resistencia. Envían señales contradictorias a un campo que solo entiende un idioma, la frecuencia. Así pues, pregúntate, ¿qué señal estás transmitiendo ahora mismo? No lo que tú quieres no es lo que se repite las afirmaciones, sino el tono que vibra bajo la piel, el sonido invisible que acompaña a cada pensamiento, porque la realidad no espera tu permiso, ya está respondiendo, línea por línea, a lo que envías cada segundo. Y cuando aprendes a dar forma a esa señal, no con esfuerzo, sino con alineación, todo lo que parecía imposible comienza a reorganizarse, el esfuerzo se desvanece, la fuerza cede, y lo que una vez llamaste un milagro, se convierte simplemente en el ritmo natural de tu propio campo. Lo más curioso es que nadie te enseña a percibir el sonido invisible que emite tu cuerpo. Desde pequeño, el mundo te ha entrenado para usar la fuerza, para empujar, luchar, insistir, resistir. Te han enseñado que el poder reside en dominar lo externo, cuando, en realidad, la verdadera maestría comienza en el silencio, en tu interior. Intentas cambiar las circunstancias, pero la frecuencia permanece igual. Es como cambiar el escenario, pero mantener la misma banda sonora. En realidad, nada cambia, solo parece diferente por unos instantes. Y entonces sientes ese vacío, ese eco después de tanto esfuerzo. La mente dice que es falta de empeño, pero el cuerpo sabe que no es eso. Porque hay una parte de ti que reconoce el sonido de la armonía, aunque aún no puedas producirla. Es como oír un instrumento desafinado, y sin entender de música, darte cuenta de que algo no está bien. Es tu campo energético pidiendo a gritos un ajuste. El problema nunca fue el deseo. El problema es el ruido que lo acompaña. Cuando vibras con miedo y esperanza a la vez, el universo titubea. No sabe si acercarse o retroceder. Cuando dices, confío, pero respiras con el pecho tenso, el campo percibe el contraste y devuelve la misma confusión. Por eso muchos viven entre avances y retrocesos, como olas que van y vienen sin llegar nunca a la orilla. Y no es un castigo, es un espejo. El campo cuántico simplemente refleja el estado interno que lo alimenta. La frecuencia es el lenguaje de la creación, y el cuerpo, su traductor. La mente puede mentir, pero el ritmo cardíaco no. El aire que entra y sale revela lo que realmente crees. Por eso, cuando alguien encuentra la coherencia, ese punto donde la emoción y el pensamiento finalmente se funden, todo a su alrededor cambia, aunque nada externo parezca haberse movido. Es el campo reaccionando, fiel, como un espejo limpio. Pocos se dan cuenta de esto, y aún menos eligen permanecer atentos. Pero son precisamente quienes se quedan, quienes aprenden a escuchar su propia señal, quienes empiezan a ver la curvatura imposible. Por eso, tras cada nueva revelación, tantas personas sienten el impulso de quedarse aquí. Porque, en el fondo, reconocen este sonido. Es el mismo que siempre ha existido, solo que ahora, empieza a alinearse. Y cuando esta armonía se estabiliza, algo silencioso despierta. No es grandioso ni místico. Es simplemente real. Un poder que no impone, sino que ordena. Y es ahí, en ese instante casi imperceptible, donde la frecuencia deja de ser mera energía y comienza a convertirse en destino. Pero antes de que la armonía se revele, reina el caos. Siempre hay un momento en que todo parece desmoronarse,
cuando sientes que estás a un paso de la comprensión, pero algo invisible te arrastra de vuelta al viejo patrón. Es en ese instante cuando la frecuencia te pone a prueba al máximo. El cuerpo intenta regresar a lo familiar, aunque esa familiaridad duela. Busca la incomodidad familiar porque lo desconocido, incluso si es luz, asusta. Y ahí comienza la lucha silenciosa. El alma anhela expandirse, el cuerpo busca refugio. Sientes cómo se acelera tu corazón, como tu mente crea mil justificaciones, como el aire te pesa en el pecho. Cada respiración se convierte en una batalla entre lo viejo y lo nuevo, entre el sonido del miedo y el susurro de la confianza. Y, por un instante, parece que el universo enmudece. No hay señal, no ocurre ningún milagro. Solo silencio. Un silencio tan denso que parece observarte, esperando tu decisión, seguir en medio del ruido o moderar tu tono. Es en esta pausa invisible donde muchos se rinden. Piensan que la ausencia de respuesta es un no. Pero el campo nunca niega, solo refleja. Y a veces el reflejo tarda, porque aún hay sombras en el espejo, el miedo al cambio, la culpa por el pasado, el afán de control. Todo esto distorsiona la señal. Y el universo, pacientemente, espera hasta que el sonido se aclare. Algunos llaman a este periodo vacío. Pero el vacío no es ausencia. Es preparación. Es el intervalo entre la última nota del caos y el primer acorde del orden. Es como si el cosmos mismo contuviera la respiración contigo, observando si puedes permanecer presente cuando todo parece detenerse. Lo cierto es que la frecuencia no se domina de golpe. Se adquiere poco a poco, como aprender una lengua antigua y olvidada dentro del propio cuerpo. Cada emoción no resuelta es una sílaba. Cada respiración consciente, una traducción. Y un día, sin previo aviso, el sonido cambia. Algo se realinea en nuestro interior. El miedo ya no grita, solo susurra. El cuerpo no se resiste, solo observa. Y en ese instante, lo que parecía caos comienza a reorganizarse de forma casi imperceptible. La gente reacciona de manera diferente. Las situaciones parecen más ligeras. La vida responde, pero sutilmente, como poniendo a prueba tu constancia. Porque el entorno, antes de otorgarte poder, necesita asegurarse de que sabrás cómo mantenerlo. Y justo cuando crees que lo has comprendido todo, te muestra la siguiente capa. Más profunda, más silenciosa, más exigente. La verdadera prueba de que controlar tu frecuencia no se trata de dominar el mundo, sino de no perderte en él. Pero lo que casi nadie comprende es que el campo también siente ternura. No es simplemente un reflejo de tus vibraciones, es una presencia viva, una inteligencia silenciosa que responde con la misma delicadeza con la que te escuchas a ti mismo /diagonal A. Cuando dejas de luchar contra tu propio dolor y comienzas a respirarlo suavemente, algo cambia. El peso no desaparece de inmediato, pero empieza a disolverse en los bordes. Es como si la realidad, cansada de verte en guerra, te ofreciera un nuevo lenguaje, el de la rendición. Hay días en que este proceso parece imposible. El cuerpo duele, los pensamientos se aceleran y la mente insiste en medir el progreso. ¿Por qué no ha cambiado aún? ¿Por qué no siento paz todavía?, se pregunta. Y el universo responde, con silencio. Porque la respuesta nunca llega con prisa. Llega en la pausa. En el instante en que dejas de intentar controlarlo todo y, finalmente, escuchas lo que el universo intenta decirte. Imagina una habitación oscura donde alguien enciende una vela. La oscuridad no desaparece, solo se atenúa un poco. Así funciona la realineación. Cada vez que respiras conscientemente, se enciende una pequeña llama. Un recuerdo despierta. La frecuencia comienza a estabilizarse y la realidad, que antes te ponía a prueba, ahora parece cooperar. No porque todo se haya solucionado mágicamente, sino porque dejaste de emitir señales confusas. Y es en este punto cuando muchos sienten algo nuevo, una calidez sutil, una serenidad que no depende de las circunstancias. Es como si el aire se volviera más denso, más vivo. El mundo sigue igual, pero el sonido cambia. La afinación cambia. Y es en este momento cuando, casi sin darnos cuenta, el universo comienza a ajustarse a nuestro alrededor. Como si, por fin, nos reconociera. Quizás por eso tanta gente siente la necesidad de dejar una huella silenciosa cuando algo así les conmueve, una forma de decir, yo también lo sentí, incluso sin palabras. Porque, en el fondo, todos intentamos recordar ese estado original de coherencia, ese punto donde no hay lucha, solo resonancia. Y cuanto más te acercas a ese centro, más te das cuenta de que controlar la frecuencia nunca tuvo que ver con el poder. Siempre se trató de reconexión. Con el cuerpo. Con el aire. Con el sonido que vibra detrás de cada latido del corazón.
Pero el campo aún guarda un misterio. Algo que solo se revela cuando te detienes por completo. Cuando el pensamiento se aquieta. Cuando respirar deja de ser un acto físico y se convierte en un puente entre mundos. Es curioso cómo, cuando el cuerpo por fin se aquieta, el mundo empieza a hablar. No con palabras, sino con coincidencias, con pequeños gestos, con encuentros que parecen fortuitos pero que encierran un significado que solo el corazón comprende. Es como si la realidad esperara a que te prepares antes de actuar. Y cuando actúa, todo adquiere una textura distinta, el tiempo se ralentiza, el sonido del viento parece diferente, incluso las pausas cobran sentido. Pero junto a esta calma llega algo inesperado, el miedo a la ligereza. Tras tanto tiempo viviendo en constante esfuerzo, la ausencia de lucha parece peligrosa. La mente intenta convencerte de que si te relajas demasiado, todo se derrumbará. Es el viejo reflejo de control, disfrazado de responsabilidad. Entonces respiras, y el campo responde, recordándote que la confianza no es inercia, sino dirección sin tensión. Hay algo sagrado en esta entrega. Una fuerza que no necesita imponerse para ser sentida. Es la energía de lo que simplemente es. Te das cuenta de que el universo no se doblega ante la voluntad, sino ante la vibración. No tiene sentido gritar una petición si el corazón aún susurra dudas. La coherencia es silenciosa, y eso es precisamente lo que la hace irresistible para el campo. En este punto, algo sutil comienza a suceder. Empiezan a aparecer personas que vibran en la misma frecuencia. Situaciones que antes requerían esfuerzo ahora fluyen con naturalidad. No es una coincidencia, es algo físico y emocional. La armonía comienza a organizar todo lo que estaba disperso. Y cuanto más te conectas con esta frecuencia, más parece que la vida te guía, como si te condujera con los ojos cerrados, pero con total seguridad. Sin embargo, aquí reside una paradoja oculta. Cuanto más se comprende el poder de esta armonía, más se comprende también la responsabilidad de mantenerla. Porque permanecer coherente en medio del caos es un acto de valentía. Es resistir la tentación de volver al ritmo antiguo, aquel en el que el ruido parecía más cómodo que el silencio. Y es en este punto donde el campo te pone a prueba de nuevo. No te desafía con pérdidas, sino con decisiones. Decisiones que revelan si tu nueva situación es real o solo temporal. Y a veces, una sola respiración mal dada basta para que todo se desmorone de nuevo. Pero así es como se afianza el aprendizaje, en el contraste entre expansión y contracción, entre fe y duda. Es este movimiento el que te enseña a mantener la vibración. Y cuando finalmente lo comprendes, el miedo al desequilibrio se transforma en curiosidad. El universo deja de ser algo que controlar, y se convierte en algo con lo que danzas. Pero este baile tiene una dimensión aún más profunda. Una que no se revela en la calma, sino en el instante en que regresa el caos, y tienes que elegir si confiar en el sonido que has aprendido a emitir, o si volver a gritar. Y entonces el universo comienza a poner a prueba lo que realmente has aprendido, no con palabras, sino con silencios. Te coloca ante situaciones que parecen repetir viejos dolores, pero ahora hay algo diferente, las observas desde otra perspectiva. El mismo escenario, la misma provocación, pero el cuerpo responde con un ritmo distinto. Antes, el impulso era reaccionar, ahora, es respirar. Y en ese simple acto de esperar un segundo antes de actuar, algo cambia. El entorno reconoce el nuevo sonido. Es entonces cuando comprendes que la verdadera coherencia no surge en los días tranquilos, sino en aquellos en los que todo amenaza con desmoronarse. Cuando el mensaje que recibes es el opuesto al que esperabas. Cuando el tiempo parece congelarse y sientes que, una vez más, estás al borde del abismo. Es en ese espacio donde la realidad te pregunta en silencio, ¿de verdad confías en lo que sientes, o solo cuando todo está bajo control? Y el cuerpo titubea. Porque confiar sin garantías es como caminar en la oscuridad con el corazón en llamas. Es mantener el ritmo incluso cuando cambia el viento. Es respirar hondo mientras el miedo intenta convencerte de que es demasiado tarde. Pero también es aquí donde el milagro comienza a gestarse, no en el exterior, sino en el interior del pecho, como una chispa que se niega a apagarse. El mundo sigue siendo el mismo, pero tu percepción de él cambia. Las pérdidas ya no son condenas, sino portales. Las demoras dejan de ser castigos y se convierten en ajustes. Y empiezas a ver la armonía secreta que se esconde tras las pausas, como el universo te atrae hacia el ritmo adecuado, incluso cuando parece alejarte. En todo esto reside una belleza oculta. La luz no elimina la sombra, la revela. Porque sin sombra no hay profundidad. Y la frecuencia que ahora sostienes no busca eliminar la oscuridad, sino abrazar el contraste. El verdadero equilibrio nunca ha sido una línea recta, es una danza entre extremos. Entre sonido y silencio.
entre impulso y entrega. Y cuando esa percepción se asienta, la realidad cambia de textura. Empiezas a sentir que algo o alguien respira contigo, como si el universo mismo, por un breve instante, se inclinara para escuchar tu ritmo. No para juzgarte, sino para acompañarte. Para que lo entiendas, controlar tu frecuencia no se trata de dominar el mundo, sino de sintonizar con su esencia. Y cuanto más profundices, más te darás cuenta de que esta esencia late en todo, en las pausas, en las incertidumbres, en los vacíos. Es un lenguaje ancestral, susurrado entre respiraciones. Pero hay algo que el campo aún no ha revelado. Una capa que solo se hace evidente cuando la confianza deja de ser una elección y se vuelve natural. Es en este punto donde las sutilezas se hacen evidentes. Las respuestas comienzan a surgir de lugares inesperados, no como coincidencias mágicas, sino como ecos de la armonía que has construido en silencio. Esa conversación que parecía perdida encuentra una conclusión serena. La oportunidad que parecía lejana se acerca. Quienes te rodean empiezan a sentir algo diferente, aunque tal vez no sepan explicar qué es. Es como si tu energía reorganizara el campo circundante, ajustando el tono colectivo, sin esfuerzo, sin previo aviso, simplemente con tu presencia. Con cada respiración coherente, envías una señal clara, y el universo, sensible y preciso, responde con la misma frecuencia. A veces rápidamente, a veces casi imperceptiblemente, pero siempre responde. Sin embargo, junto con esta sintonía surge una nueva responsabilidad: mantener el campo incluso cuando nadie observa. Mantener la armonía cuando el ruido regresa, cuando viejos patrones intentan infiltrarse de nuevo, cuando el ego quiere demostrar que fue él quien alcanzó el equilibrio. Y aquí reside la verdadera prueba. Porque la coherencia no es un logro, sino una práctica viva. En el momento en que intentas aferrarte a ella a la fuerza, se escapa. Es como intentar atrapar el viento. Solo se mantiene cuando le permites fluir. Y este fluir, por paradójico que parezca, no es pasividad, sino poder en reposo. Un poder silencioso que se transforma no por imposición, sino por constancia. Imagina una piedra arrojada a un lago. La onda que se forma no es violenta, pero alcanza cada rincón de la superficie. Así funciona su frecuencia cuando está centrada. No necesita gritar para ser escuchada. Simplemente se propaga, tocando aquello que está listo para ser tocado. Y por eso tantas personas sienten esta energía y deciden quedarse aquí, siguiendo cada revelación, no por curiosidad, sino porque algo en su interior reconoce el sonido de la verdad cuando lo oye. La transformación no es un evento, sino una sintonización constante. Y cuanto más la practicas, más empiezas a notar sus reflejos en cada detalle. En conversaciones más tranquilas, en decisiones claras, en días que antes eran pesados y ahora parecen tener un respiro. Es sutil, pero profunda. Y quizás, al llegar a este punto, tú también te des cuenta de esto, que no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre ha estado ahí, esperando el momento preciso para vibrar de nuevo. Si algo dentro de ti reconoce este sonido, tal vez sea hora de dejar que ese reconocimiento se manifieste, un simple pensamiento, una palabra, o incluso el silencio. Porque a veces, la forma más pura de responder a una verdad es, simplemente, sentirla. Pero el campo aún se prepara para su próximo movimiento. Algo comienza a alinearse bajo la superficie, y lo que está a punto de emerger demostrará que esta frecuencia, tu frecuencia, no solo atrae realidades, sino que crea mundos enteros. Hay un momento, casi imperceptible, en que el campo comienza a reconfigurarse. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes, las coincidencias más precisas, y lo que antes parecía casualidad empieza a tener un propósito. Es como si la realidad adquiriera una nueva gramática, silenciosa, pero perfectamente legible para quienes han aprendido a sentir en lugar de solo pensar. Pero junto con esta nueva claridad, surge también un desafío diferente, el de permanecer presente cuando todo a tu alrededor intenta arrastrarte de nuevo al ruido. Las viejas frecuencias no desaparecen, observan, esperando un momento de distracción. Son pensamientos que regresan con la fuerza de viejos hábitos, recordándonos que la mente es experta en repetir lo que sabe. Y sin embargo, ahora notas la diferencia. Antes, estos pensamientos dominaban. Ahora, son solo ecos. Y el poder reside precisamente ahí, en reconocer el eco sin responderle. Esa es la verdadera maestría, no el control de la realidad externa, sino el silencio interior ante el caos. La coherencia empieza a ser un estado natural, pero no es un proceso lineal. Hay días en que el cuerpo vibra en armonía con el todo, y otros en que todo parece distante, frío, desconectado. Y es en esos días cuando la práctica demuestra su eficacia. No se aprende a navegar en aguas tranquilas, sino en el vaivén del mar. El entorno observa, se adapta,
devuelve. Y tú, incluso sin darte cuenta, te estás moldeando en silencio. Cada elección ahora tiene un peso diferente. Una palabra mal elegida parece alterar la atmósfera a tu alrededor. Una pausa oportuna cambia el rumbo de una conversación. Y esto no es coincidencia, es precisión cuántica. El universo reacciona a lo que emites, no a lo que deseas. Por lo tanto, cada respiración, cada gesto, cada pensamiento alineado se convierte en una sutil orden que da forma al espacio que te rodea. Pero hay algo aún más profundo. Cuando empiezas a emitir esta frecuencia de forma constante, la realidad no solo obedece, sino que se transforma para acompañarte. Las personas cambian, se abren caminos e incluso lo que parecía imposible se reorganiza con una elegancia casi poética. Sin embargo, cuanto más se alinea el campo, más sensible te vuelves. Es a la vez un don y una carga. Lo que antes pasaba desapercibido ahora vibra intensamente en tu interior. La sensibilidad es el precio de la conciencia. Ver más allá también implica sentir más profundamente. Y a veces, eso resulta agotador. Porque percibir el patrón es una bendición, pero mantener la lucidez es un desafío. Aún así, continúas. Algo en tu interior sabe que no hay vuelta atrás, que una vez que aprendes a escuchar el campo sonoro, el silencio ya no es simplemente silencio. El universo está en constante movimiento, y ahora sientes cómo se mueve al compás de tu pulso. Ya no existe separación entre el observador y lo que sucede. Todo pulsa al unísono, un diálogo invisible entre vibración y materia. Pero tras esta armonía, algo se gesta. Se acerca un umbral. Y lo que venga después exigirá más que comprensión, exigirá presencia absoluta. Y entonces algo cambia de nuevo, pero esta vez es interno. La frecuencia empieza a actuar no solo sobre lo que te rodea, sino sobre quién eres. Las capas que antes parecían sólidas, las defensas, las certezas, las máscaras, empiezan a disolverse ante una presencia más profunda. Al principio es extraño, casi incómodo. Es como si el campo, al oírte, también empezara a mostrarte todo aquello que aún vibra desincronizado. No te castiga, simplemente refleja. Y el reflejo es demasiado nítido para ignorarlo. Te das cuenta de que la realidad no solo obedece a tus deseos, sino que responde a lo que defiendes. Y defender algo requiere verdad. Es imposible mantener una alta vibración con intenciones fragmentadas. El universo no negocia con la disonancia. Devuelve lo coherente, y eso incluye el ruido interno que finges ignorar, el miedo, el resentimiento, la duda silenciosa. Todo esto toma forma hasta que se reconoce, se asimila y, finalmente, se transforma. Aquí es donde el viaje se vuelve más sutil y más peligroso. Porque el ego empieza a usar el lenguaje de la luz para ocultar sus propias sombras. Quiere controlar incluso el proceso de entrega. Y necesitas percibir la diferencia entre elevar tu vibración y escapar de lo que necesitas sentir. Entre ser luz y alcanzar la iluminación. Entre respirar lo que es e inventar un atajo hacia lo que aún no existe. La verdadera coherencia no es un estado permanente de calma, sino una danza entre la quietud y la agitación. Es la capacidad de permanecer íntegro cuando todo a tu alrededor intenta fragmentarte. Es sentir la duda y, aún así, permanecer. Es caminar a través de tu propio caos y seguir respirando al ritmo del universo. Esa es la prueba. No de fuerza, sino de presencia. Hay un instante, casi imperceptible, en que el campo parece enmudecer. Ninguna respuesta, ninguna señal. Y es entonces cuando muchos se rinden. Pero el silencio también es una respuesta. Es el campo observándote, esperando a ver si realmente vibras con aquello que dices creer. Es el universo preguntando sin palabras. ¿Confías, incluso cuando no te confirmo nada? Las noches se alargan. Las sincronicidades, por un tiempo, desaparecen. El aire se siente pesado. Pero en medio de este vacío, algo nuevo comienza a emerger. Una fuerza que no proviene de la euforia, sino de la serenidad. Una fe que no necesita garantías. Te das cuenta de que el verdadero control no consiste en dominar el terreno, sino en formar parte de él. Y cuando llega esa comprensión, el miedo pierde su significado. Porque ya no necesitas predecir el siguiente paso. Se revela con cada latido de tu corazón. La vida deja de ser un enigma por resolver y se convierte en un movimiento por vivir. Aún hay sombras. Aún hay dudas. Pero ahora hay algo más fuerte que todo eso. La silenciosa certeza de que la realidad no es un muro que derribar, es un espejo que espera tu reflejo más auténtico. Pero hay algo más allá de ese espejo. Un punto de inflexión donde la frecuencia deja de ser una mera respuesta y comienza a crear. Y entonces, el campo se abre. No con ruido, no con espectáculo,
sino con un silencio tan absoluto que todo en tu interior parece alinearse a la vez. Es como si, por un breve instante, el universo respirara al unísono contigo. Los límites entre el interior y el exterior se desvanecen. El tiempo deja de transcurrir con prisa. Y aquello que antes parecía distante, inalcanzable, se revela tan cerca como el aire que entra en tus pulmones. Es en ese instante cuando comprendes, el poder nunca ha residido en controlar la frecuencia, sino en ser la frecuencia misma. La realidad no obedece porque se la ordenes. Se adapta porque vibras con lo que reconoce como verdad. Es el reflejo perfecto de tu coherencia. Cuando tus pensamientos, sentimientos y acciones se alinean, el universo responde como un eco nítido, devolviendo la armonía que mantuviste en silencio. Nada forzado. Nada exigido. Simplemente recíproco. Porque toda la creación nace de la armonía, nunca de la lucha. Te sientes diferente. Las mismas situaciones parecen más insignificantes, las reacciones más suaves, las respuestas más claras. Lo que antes provocaba ansiedad ahora invita a la observación. Lo que antes era ruido se transforma en ritmo. Y cada latido, cada respiración, parece tener su propia inteligencia, como si el cuerpo y el cosmos hubieran sellado un pacto secreto. Un acuerdo de reciprocidad. Yo vibro, y el universo me escucha. Pero lo más hermoso es comprender que no hay un punto final. La coherencia no es un destino, sino un estado que se renueva a cada instante. Con cada decisión de respirar en lugar de reaccionar. Con cada gesto de presencia en medio del caos. Con cada pausa en la que decides sentir, en lugar de huir. Es simple, casi invisible. Y, sin embargo, lo transforma todo. Comprendes que el verdadero dominio no reside en el mundo, sino en tu propio ser interior. Y que, al armonizarlo, toda la realidad se reorganiza a tu alrededor. Las personas, las oportunidades, los caminos, incluso el tiempo parece ablandarse suavemente. Y es en este punto donde nace una nueva responsabilidad. Mantener viva esta vibración, no como una técnica, sino como una forma de ser. Por eso tantos eligen quedarse aquí, respirando al unísono, siguiendo cada capa que se despliega, porque saben que el aprendizaje no termina, sino que se expande. Cada palabra intercambiada, cada silencio compartido, forma parte de este campo en construcción. Y quizás, si algo dentro de ti vibró mientras leías, eso ya es una señal. Un recordatorio de que eres parte de este pulso mayor, de esta sinfonía invisible donde cada presencia consciente transforma el universo. Así que respira una vez más. No como quien intenta controlar, sino como quien deja fluir el aire. Siente cómo entra, sale, uniendo mundos. Si algo dentro de ti ha despertado, hónralo. Deja una huella, una palabra, una señal silenciosa de que este movimiento te ha alcanzado. Porque así es como el campo se fortalece, cuando cada uno que despierta elige mantener la frecuencia. Y mientras el universo escucha, responde. Siempre lo ha hecho. Solo esperaba el momento en que tú te convirtieras en el sonido.